Gracias. Mi nombre es Sebastián y vengo en representación de la Casa Memoria Viva. La Casa Memoria Viva, para las personas que no sepan, es un espacio que denominamos como un centro de encuentro de saberes populares ubicado en el Codito, en la parte alta del Codito. Para que se imaginen, me imagino que muchos ya saben, pero pues el Codito es un sector que queda, es el último sector que queda sobre los cerros nororientales de Bogotá, ¿sí? Es arriba de Usaquén, ¿sí? Eso es el último, digamos, los últimos barrios que uno ve así sobre la montaña antes de salir de Bogotá. Eso se llama el Codito. El Codito es un sector compuesto por 17 barrios. Es relativamente, digamos, nuevo en cuanto a una población, pues, o unos barrios urbanizados. Esto empezó más o menos en la década de los finales de los 70s, aunque antes, pues, claro, esto ya venía desde mucho antes. Esto seguramente tú, tú puedes dar razón más que yo de todo esto. Sin embargo, pues empezó una urbanización acelerada desde finales de los años 70, ¿no? La Casa Memoria Viva abrió sus puertas en el año 2016, en enero del 2016, y ya estamos pues a 6 años y medio contaditos. Digo contaditos porque es una lucha mantener todo este tipo de procesos en pie. Y mi idea hoy pues es contarles la historia de la Casa Memoria Viva. ¿Sí? Nosotros no estamos muy articulados con todo este tipo de procesos, ¿sí? De la coordinadora. Justamente desde el año pasado, por todo esto que les voy a contar, llegó un grupo espectacular pues de estudiantes y formaron allá un breakfast popular también como parte pues, o articulando pues todo esto que nosotros venimos trabajando. Nosotros trabajamos muy bajo cuerda, ¿sí? Por cosas que les voy a comentar ahorita, y ni en redes sociales, sí tenemos redes sociales y demás, pero no es un tema muy de sacar a la luz. Me encanta que me hayan invitado, pero bueno, entonces en la Casa Memoria Viva, nosotros arrancamos allá. Voy a contar la historia y respondiendo a las preguntas que nos suscitan hoy. Un amigo un amigo mío pues de mucho tiempo de la universidad, yo estudié sociología, un amigo de esa carrera, él era profesor de una fundación que se llama Colombia Crece, en un bachillerato del Codito, ¿sí? Era un bachillerato y un tema de alfabetización para adultos en una fundación, pues, es católica y demás. En una de sus clases, él daba las clases de sociales o lo que se refiere a todo este tema. Empezaron a discutir sobre la forma, pues, de no solo quedarse charlando sobre los problemas del barrio y del mundo en general, sino pasar a la acción, ¿sí? Y de ahí surgió la idea de hacer un festival de intervención y de embellecimiento del espacio público, como una forma pues de intervenir pues, o de generar esta acción frente a problemáticas que se estaban tratando en clase, ¿cierto? Se seleccionó un lugar por unas problemáticas específicas, por alto consumo pues en su momento de sustancias psicoactivas, porque ponían mucha basura ahí, porque era un centro de peleas, ¿sí? Esto era un ejercicio de clase, literalmente un ejercicio de clase. Y mi amigo, nosotros nos ha gustado mucho tocar música y hacer teatro y demás cosas, y nos invitó al grupito de amigos. Nosotros fuimos allá, el festival fue un éxito, ¿sí? Fue un éxito así súper bonito, y de ahí uno de los estudiantes de él, y líder comunal, pues de una persona ya adulta, él en este momento tiene 60 y pico de años, nos dijo: oigan, qué chévere el parche de ustedes, el grupo de ustedes, yo tengo un espacio físico, una casa, para que hagamos esto todo el año, ¿sí? Nosotros, juiciosamente,
hicimos un diagnóstico, aceptamos pues su propuesta, hicimos un diagnóstico mirando qué hacer, ¿sí? Y de acá parte pues todo el tema de educación popular y por qué llegamos a esto. Nosotros ya habíamos, digamos, yo ya había estudiado y entendí un poquito de lo que era la educación popular. Sin embargo, en su momento ya dijimos, oiga, metámonos por este lado porque lo que buscamos es responder a las necesidades, a las aspiraciones y a las capacidades locales. ¿Sí? Nosotros no queremos llegar acá con una cosa que puede ser un éxito, de armar una casa cultural, un bar, un sitio de salsa, un tema de clases de pintura, porque sí, porque nosotros somos así y nos gusta, sino dijimos, venga, hagamos un ejercicio diagnóstico para ver qué es lo que vamos a montar acá. ¿Sí? Teníamos el espacio, el señor José Humberto, que él es el dueño todavía del espacio, nos cobraba 50.000 pesos el mes, entonces teníamos la libertad y es una casa, pues no, esta casa está hermosa también, pero es una casa, casa, ¿no? Entonces hicimos este diagnóstico visitando diferentes propuestas culturales, educativas, haciendo entrevistas con profesores, empapándonos del tema, porque yo no soy del Codito, ni ninguno de nosotros era del Codito, venían trabajando mucho tiempo allá, yo soy de La Calera, muy cerquita al Codito, no del pueblo de La Calera, sino muy cerquita ahí, y decidimos, viendo todo este panorama, fundar pues el tema de la Casa Memoria Viva bajo 3 líneas de acción. Un bachillerato popular, ya explico por qué se hizo eso, una casa cultural, ya explico por qué es eso, y continuamos con la coordinación anual de un festival popular que se llama el Codito de Colores, que tiene todavía la misma lógica que les comenté ahorita de intervenir lugares no seleccionados por nosotros, sino lugares entre toda, no digo comunidad porque no es una comunidad, pero sí entre toda la gente que vive allá, seleccionar un lugar por alguna problemática, intervenirlo y que cambie, intentar cambiar esa percepción de ese lugar hacia un aprovechamiento y una apropiación del espacio público en especial. ¿Sí? Entonces continuamos con esa rama. ¿Por qué nos metimos por el tema del bachillerato? Porque en el Codito solo existen 2 colegios distritales, ¿sí? Y hay otras opciones que son lo que yo denomino, lo que se puede llamar por ahí, los bachilleratos de garaje, ¿sí? En donde uno va y paga una mensualidad X, muy, muy barato, estudia los sábados o las noches 1 hora, 2 horas, y en 6 meses hace de sexto a 11, literal. Así eso existe. Y uno ve las pancartas, eso por todo Bogotá está regado de eso de termina tu bachillerato y no sé qué. Y los colegios distritales no dan abasto. Y además, no todos, no todas nos adaptamos al sistema educativo formal. Existe el bullying, ¿sí? Existe el trabajo, yo necesito trabajar también para poder llevar comida a mi casa, ¿sí? Entonces había un montón de pelados y adultos que estábamos viendo que no tenían opciones para educarse o pues para terminar una educación básica y media con una buena calidad, ¿sí? Es decir, habían pelados que se estaban yendo de los colegios porque no les gustaba el colegio, porque ya los habían echado, porque ya habían perdido 2 o 3 más años, ¿sí? Si uno pierde en un colegio de estos 2 años o 3 años, te dicen, oiga, no, ya te tienes que ir porque ya no te podemos tener acá. ¿Y cuál es la opción? El validadero este que les digo que de verdad, no sé, pues me imagino que todos estamos en la misma onda, pero qué falta de respeto eso, ¿sí? Y lo mismo el bullying, pues yo que me voy a meter en un colegio el Codito, o sea, el bullying que debe haber en esos colegios, que hay en esos colegios es fuerte, ¿sí? Entonces, no, pues, ¿qué otras opciones hay? O me voy para la calle o me pongo a trabajar de obrero, porque pues, o en lo que me den porque sí mi bachillerato, porque pues estamos en un estado en donde los papeles y el cartón vale más que el saber, ¿sí?
Entonces, por esa razón, decidimos hacer el bachillerato popular. Y por otro lado, la casa cultural, y ya me meto por el bachillerato, que es seguramente lo que hay más interés acá, pero en la casa cultural también venía por las mismas razones. No hay espacios culturales aptos pues, para desarrollar un montón de intenciones culturales que hay entre los jóvenes, niños, adultos y demás personas. Lo que buscan son los parques, que está muy bien utilizar los parques, pero no hay una, digamos, no hay una infraestructura ni no hay un jalonamiento apto, adecuado, con toda la financiación, con todas las cosas para desarrollar cosas chéveres, ¿sí? Chévere uno ir a hacer breakdance en la calle, eso está muy bien y eso seguirá haciendo, pero ¿y qué pasa con las otras cosas que requieren un poquito más o requieren mucho más en temas de infraestructura, de profesores buenos, ¿sí? Entonces nos metimos también por ese lado, respondiendo, vuelvo y repito, a las necesidades, aspiraciones y capacidades locales. No es lo mismo hacer una casa memoria viva en el Codito y en su momento en el 2016 que hacer una casa memoria viva en Ciudad Bolívar, ¿sí? En este momento. Y no es lo mismo, mucho menos, que hacer una casa memoria viva en el Chocó o el Amazonas, ¿sí? Porque las necesidades son diferentes, las aspiraciones, yo aspiro a cosas diferentes y mis capacidades también como persona y como conjunto de personas es diferente también, ¿cierto? Entonces, en su momento, y por eso digo en su momento, esa fue nuestra alternativa, ¿cierto? Responder a eso y porque nos gustaba, ¿sí? No vamos a hacer algo que no nos guste, nos gustaba esas tres cosas, ¿sí? El bachillerato nos pusimos muy juiciosamente con mi amigo Felipe Orduz, con el que arrancamos toda esta cosa, a hacer un buen equipo de profes, a ponernos a estudiar. Yo no estoy formado para ser profe. Yo fui profe y sí me he educado después en todos estos 6 años, he venido educándome más, pero fuimos muy juiciosos nosotros en temas de autoeducarnos, de tener grupos de estudios serios, de ir a visitar otros procesos en Colombia de educación popular y de educaciones alternativas que fueron afines a nosotros. Y de ahí desarrollamos, digamos que tuvimos nuestra primera experiencia por unos 2 o 3 años y a partir de eso comenzamos a desarrollar nuestro proyecto educativo institucional, el famoso PEI, que, bueno, no sé si todos lo sepan, pero el PEI básicamente, en mis palabras, es un resumen de absolutamente todas las cosas que van sí, que van en una institución educativa, ¿sí? Desde las lógicas que nos estamos manejando, los conceptos que estamos utilizando, hasta la forma en que nos sentamos, por qué nos sentamos así en circulito y por qué no es así, por qué no nos llamamos profes o profesores, sino de otra manera, ¿sí? Y es toda una lógica frente sí, es no sé si un resumen, pero sí es todo el conjunto de lo que significa esa metodología y toda esta institución y todo ahí en un papel, ¿sí? Que si alguien ese papel o ese documento se lo encuentra en un bus, ¿sí? Y no tiene ni idea que a mí se me quedó, yo voy a entender qué es eso, por qué se hizo, cuándo se hizo y las razones para eso y qué intenciones tiene, ¿sí? Eso era el PEI. Y a eso llegamos, ¿sí? Eso con la intención, pues, justamente de hacer algo bien hecho, de responder a estas tres cosas que les vengo diciendo, las necesidades, aspiraciones y capacidades locales y de su momento. Eso para nosotros fue, y hablando y respondiendo a las preguntas de qué ha pasado en estos 10 años con la educación popular, en el Codito y en la Casa Memoria Viva, pasó eso. Y nos sentíamos muy orgullosos de nuestro trabajo y estábamos rompiéndola, ¿sí? Estábamos haciendo una cosa espectacular, estábamos sacando pelados y adultos, pero una cosa increíble.
un grupo de profesores, pero maravillosos, nos estamos formando, estamos logrando captar recursos que nos ayudaran, estamos cumpliendo un sueño increíble. ¿Y qué pasó en el último año? No, en los últimos años también después de pandemia, llegó la famosa competencia que les comento desde un principio, los bachilleratos de garaje, ¿sí? Entonces, ¿a qué estamos respondiendo nosotros? O sea, también la educación popular parte, en mi concepto, de adaptarnos también a lo que está pasando, ¿cierto? Nos tenemos que adaptar, ¿sí? ¿Qué pasó? Empezaron los temas de se gradúa en 6 meses, mejor dicho, ya deme 200.000 pesos y lo gradúo. Ya, mejor dicho, y solo va los sábados, estudia de 1 a 4 de la tarde y yo le doy su cartón certificado. Usted puede ir a corroborar porque parte, digamos, del incentivo de que vayan a estudiar a la Casa Memoria era que tuvieran su cartón. Obviamente nosotros tenemos un convenio, por eso no hablamos mucho de esto, ni redes ni demás, porque hay un convenio en este país, pues que hay cosas corruptas y mal hechas, nosotros aprovechamos, digamos, ese hueco estatal que hay para poder captar y poder certificar legalmente, ¿sí?, a las personas que se gradúan de allá, pero teniendo no sé, una intención buena bajo nuestra mirada. ¿Sí? Vamos a hacer un bachillerato diferente, con unas cosas diferentes, y vamos a certificar. Pero llega la competencia, o no sé si la competencia, perdón, pero sí es, empieza un tema de captación gigante, de pelados gigante, y entonces ya los pelados ya no se quieren inscribir. ¿Sí? Independientemente de si es una nota de bachillerato, que es certificado, que no sé qué, pero si a mí me dan el mismo cartón y yo estudiando los sábados y me gradúo en 6 meses, pues venga para acá y yo ya, si ya tengo eso, a mí no me interesa ya aprender o no sé qué, eso, ya aprender en qué madres. ¿Sí? De todas maneras, mira, no me va a hacer. Claro, pues sí, exacto. Entonces, ¿qué se viene con temas de educación popular en la Casa Memoria Viva? Adaptarnos. ¿Será que seguimos con el bachillerato? Sí, es nuestro sueño, es lo que más nos mueve, pero habrá que adaptarnos. Los chicos, ya, o sea, perdón, sí, las personas que viven en el Codito ya no quieren estudiar así, tienen otras opciones y más atractivas. ¿Sí? Estamos en este momento, es por primera vez en 6 años y medio que no vamos a abrir semestre, porque no tenemos las personas suficientes. Nosotros podremos abrir con 5 personas, no tenemos problema, pero tampoco, ¿sí? Tampoco, ¿sí? ¿Qué se nos viene? Volver a sentarnos, a estudiar, a hacer diagnósticos, a mirar qué hacemos y no quedarnos atrás, adaptarnos, porque eso es la educación popular. La educación popular es eso, para nosotros. Y ya, con eso cierro, por ahí me dijeron que 5 minuticos, eso fue un resumen así, chin. Igual, bienvenidos, bienvenidas, yo de verdad estoy muy feliz de estar en este espacio. Vuelvo y repito, no hemos estado en todos estos espacios también, es por temas digamos, de un poco de clandestinidad en la buena, sí, porque no nos gusta también por temas legales. Ya nos ha pasado en los primeros años que nos llegaron amenazas estatales de ojo, que ustedes están haciendo esto, no sé qué, y podemos tener problemas jurídicos fuertes que no queremos tener. Simplemente trabajamos con cosas que nos gustan en nuestro tema, pero sin embargo abro de verdad la invitación para las personas que quieran a ir a visitarnos. A mí me invitó acá Luisa, que es una chica del Codito, que ella hace parte de la coordinadora de acá. Entonces también a través de ella, del Pre-ICFES Popular que está funcionando allá, en este momento están en clase allá. Entonces, bienvenidas también y muchas gracias por la invitación.
gracias a su merced. Bueno, no sé si algún orden sugerido de las ponentes. Lola hizo la mano. Entonces adelante, Lola. La más joven, ¿no? Con usted, la El más espíritu. joven. Entonces, además que fíjense que ahora estamos teniendo relación los mayores de 70. Entonces, como mayor de 70, entonces aquí estoy con ustedes, me encanta estarlo. Y pues sí, el ministro de que, pues hay como 3 mayores de 70, ¿no? En los ministerios. Sí. Está el de, ¿cómo se llama? Está Cecilia López, sí. ¿verdad? Está la de Cultura. ¿Y el de Hacienda será? Y el de Hacienda, sí. Entonces aquí estoy yo, no tengo ese carácter de ministerio, pero aquí tengo más de 70. Entonces quisiera, digamos, en esto, primero felicitar en un cumpleaños, felicitaciones a todos los que cumplen hoy 10 años. Imagínate, ya 10 años siempre ya uno camina más derecho, ¿verdad? Y ya tiene un piso más firme y ya tiene otro tipo de digamos, de anhelos, de inquietudes. Y felicitar porque 10 años vienen siendo como la concreción de un sueño, ¿verdad? Todos porque soñamos algo distinto, todos porque quisimos algo diferente, todos porque pensamos en una utopía posible, nos vinculamos a estas cosas. Y no estaríamos haciendo otro poco de cosas, ¿verdad? Estaríamos por allá arreglando los celulares, quién sabe, estaríamos en otra cosa, ¿verdad? Pero es porque hay un sueño, ¿verdad? Hay un sueño que es el que nos ha mantenido desde hace 10 años hasta ahora. Es un sueño que esperamos no perder, porque dice Galeano que el derecho a soñar es el primero de los derechos, porque sin ese derecho todos los demás morirían de sed, ¿verdad? Menos usted. Entonces, el derecho a soñar es lo que nos mantiene y nos tiene que seguir manteniendo, ¿verdad? Porque si no, si perdemos eso que es como la vitalidad, pues quedaríamos en una cosa puramente mecánica que nos aburriría y terminaríamos quizá. Hay una cosa que son 10 años de la educación popular. Entonces yo diría, bueno, 10 años. Claro, por mi edad también yo tiendo a remontarme más allá. Yo digo, a los 10 años, pero es que antes había sucedido esto y esto, ¿verdad? Y llegar a los 10 hace 10 años, pues habían ocurrido cosas así, que es la que recibe uno en ese momento. Es decir, el cambio entre educación liberadora de Freire y educación popular que se da en los 80, ¿no? Y que tiene que ver con la radicalización, dadas las circunstancias que se vivían en América Latina en ese momento, casi todo el 80 y pico % bajo el dominio militar. Esa radicalidad llega al cambio entre educación liberadora y educación popular que se da en los 80 y que obliga a una reconceptualización del tema de la educación popular. Nosotros ahí vemos, por ejemplo, cómo la influencia de la lectura de Gramsci nos ayudó muchísimo en ese momento para replantearnos. Luego viene un proceso que, eso fue como en los 80, mejor dicho, es un brochazo largo, ¿no? En los 90 viene la surfexecana, el socialismo real, que era supuestamente como la orientación, aunque no supiéramos bien qué era eso, pero tendíamos a otra cosa que no fue el capitalismo, entonces que era el socialismo, así no conociéramos bien qué era, pero era el horizonte en el cual nos marcamos, el socialismo, y se cae. Dijimos, mierda, entonces quedamos como sin muletas, ¿no? Es decir, oh, mierda, a punto de caernos también. Y entonces, en ese momento, empezó, digamos, a surgir una especie de inquietud que llamamos la refundamentación de la educación popular. Era también como la añoranza de los fundamentos que teníamos antes, porque antes la educación popular era todo. Entonces, la fundamentación de la educación popular, y esa añoranza de fundamentos nos llevó a plantearnos la refundamentación de la educación popular. Para decir, hombre, en este momento pues empezó a desenmarcarse, por ejemplo, no había educación ciudadana, educación ecológica. Entonces, todo, aunque siguieran la onda de la educación popular, ya las mismas nominaciones iban cambiando, no era solo ese gran bloque de la educación popular. Entonces, pasamos de esa reconsideración, de la reconceptualización de la educación popular, a pensar en lo que es en una cosa que fuera permanente, y es la reconceptualización
y recontextualización de la educación popular, que son tareas que deben ser permanentes. Es decir, siempre habrá que reconceptualizar y siempre habrá que reposicionar a la educación popular. Lo que nos decía el compañero, teníamos un proyecto y hoy tenemos que replantearnos, ¿verdad? El replanteamiento de la educación popular cuando los contextos cambian. Cuando el contexto cambia, implica cambios en nuestras conquistas y cambios en nosotros mismos, que es lo que nos implica hoy. Entonces, también hay una cosa y es cuando uno dice 10 años y volver al pasado, uno vuelve al pasado con las preguntas del presente. Uno no vuelve al pasado a ver qué encuentra. No, son las preguntas del presente las que orientan la búsqueda, ¿no? ¿De qué fue lo que nos pasó? ¿Qué de la educación popular nos sirve para hoy? Entonces, ese permanente cambio, de acuerdo a los cambios de momento, a los cambios de contexto, que hacen que hayamos tenido énfasis, que primero en la alfabetización, que luego en lo último ya, pues más énfasis en la parte investigativa, ¿no? Pasar de la investigación temática de Freire, la educación a la investigación acción participativa, de Paz-Borda, y a dos cosas que se derivan de ahí, que son la recuperación colectiva de la historia y la sistematización de experiencia. Que entre paréntesis, al quedarnos también ahí, hemos cometido un error, porque no podemos matricularnos en una sola alternativa investigativa, porque las preguntas son las que orientan la investigación. Y la pregunta es, ¿qué preguntas tiene hoy la educación popular para hacer las investigaciones que se requieren? ¿Verdad? Y la única pregunta no es qué está pasando en las prácticas, ¿verdad? Hay otro tipo de preguntas a las cuales hay que abordar. Bueno, pero entonces yo quería, digamos, más que ir al pasado, donde incluyeron los movimientos sociales, que los zapatistas, que lo que pasó en Venezuela, que todo el asunto de Argentina, aquellas movilizaciones, bueno, todo eso, esos, digamos, cambios, esos movimientos en el contexto nos fueron interpelando. Por ejemplo, acá, desde la educación popular, me acuerdo que cuando la propuesta de Belisario Betancourt sobre la paz, nosotros todos nos vinculamos a eso, y yo me acuerdo que habíamos hecho, papá de Germán, se llamaba la Chiva de la Paz, es decir, cuando la constituyente lo mismo, es decir, cómo la coyuntura nos interpelaba y cómo nosotros teníamos que dar una respuesta a la altura de la problemática que estaba viviendo. Entonces yo digo también, si hoy hay un cambio, ¿verdad? ¿Cuáles son las respuestas que nosotros tenemos que dar? Sin llegar a este punto, que es el cambio que estamos viviendo ahorita. Yo recuerdo que en el CIAL, que agrupa a científico de instituciones, se había llegado a concretar las acciones en tres cosas, que era, y decía, para este periodo tenemos que tener uno énfasis en la formación política, por si no de lo contrario, pues la cosa va a la vida. Lo otro era el feminismo, la educación en género, todo ese impulso de este campo, y el otro era la economía solidaria. Eso fuera entrando pues como en sintonía de todo lo que pasaba en América Latina, sabiendo que había espacios donde, por ejemplo, la educación ciudadana, el poder local era más importante que otras cosas. Es decir, atendiendo a la diversidad, pero qué cosas podríamos colar y decir, esto tiene que ser fundamental. Y yo quería, ya que estamos en un momento de cambio, quería contarles algunas experiencias de cambios en los cuales tuve que estar. Me voy a expresar sobre experiencias vividas. Respecto a cada uno hay tratados, se ha escrito mucho. Yo les voy a contar sencillamente lo que yo vi, que tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que es los efectos de la pandemia, ¿verdad? Yo no puedo hacer un planteamiento educativo sin tener en cuenta lo que pasó con la pandemia. Y que si yo me devuelvo a la educación popular, la educación popular tiene dos déficits. Uno, la educación popular no contempló la parte de... Ahora con el tema de la sexualidad sí, pero no contempló el asunto de la emocionalidad, ¿verdad? Eso de la emocionalidad, si acaso el aporte de Orlando Falcorda, que habla de lo sentipensante, pero digamos como educación popular hubiese habido un aporte, digamos, una profundización de eso, de lo emocional, de lo sentimental, de lo particular. Ahí hay un déficit. Y otro déficit que tiene la educación popular frente a lo que dejó la pandemia es el déficit tecnológico. ¿Verdad? Desde cuando empezamos, yo recuerdo la refundamentación, decíamos nosotros tenemos un problema porque no hemos abordado suficientemente digamos, los efectos que a nivel educativo tiene el cambio climático.
Y eso sin entrar a analizar lo que nos pasó. Lo otro es, ahí en la pandemia también nos deja una relación muy importante a tener en cuenta, es la diferencia que tiene que ver más, yo creo, con la protesta social, la diferencia entre escolarización y educación. Una cosa es la escuela y otra cosa es la educación. La escuela está normada, usted tiene los mismos compañeros toda la vida, el mismo programa, el mismo sitio, ¿verdad? La educación es caótica, pero ahí hay aprendizaje. Entonces, ¿cuántos muchachos aprendieron más allá en la primera línea que en todo lo que tenían de colegio, ¿verdad? O en la universidad? Se aprendió a debatir, se tuvo cultura política, se encontraron con cosas hasta manuales que nunca habían tenido que hacer, cosas que la olla comunitaria, que no sé, ¿verdad? Se encontraron una cantidad de cosas que van en el campo de lo educativo. La educación es caótica, la escuela es normada, ¿verdad? Es directiva, es lineal. Entonces, ¿cómo hacer también para romper los marcos de la institucionalidad, para entrar a esos espacios educativos que nos dejan un margen también de posibilidad mayor? Y en esto que les quería comentar es, dado que, bueno, tenemos la pandemia, que es un caso, el otro es el asunto de otro cambio, era otra de la cosa. En todo caso tenemos el cambio de gobierno, que eso es lo máximo que tenemos ahora. Y les quería contar 3 o 4 cosas que me han tocado en cambios de gobierno y que por casualidad he estado. Uno es el de Nicaragua. Cuando a los 10 años perdió el sandinismo, ¿verdad? Que eso fue durísimo. Entonces en ese lapso se hizo una investigación de qué fue lo que pasó. Y recuerdo que a mí me tocó para ver qué había pasado, me tocó hacer una entrevista a la que era la decana de psicología de lo que sería como la Universidad Javeriana, ya se llama la Universidad Centroamericana. Y ella se vincula a la revolución como católica en un barrio que se llamaba el barrio Riguero, en una parroquia que eran unos franciscanos. Y ella 100% revolucionaria desde la práctica católica. Y entonces mi pregunta era, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice, mire, es que para nosotros los católicos, la consigna revolución y religión, y digamos el compromiso católico, era lo mismo, ¿verdad? Revolución y compromiso y católico, cristianismo, digamos, era lo mismo. Era catolicismo, revolución, una sola operación, una cosa así, ¿no? Una cosa así. Y dice, ¿qué pasó? Que nos parecía que toda la tarea revolucionaria era la tarea de los católicos, de los cristianos, y perdimos distancia crítica. Nos metimos tanto que perdimos distancia crítica, al asimilar la tarea de uno como la tarea del gobierno, así necesitaba eso. Bueno, después tuve que ir a Venezuela, estaba todo, ya había muerto Chávez. Y yo había conocido en el espacio ese a una mujer que, ya me tocó. Me toca. 5 minutos. 5 minutos. Entonces en Venezuela, cuando llego, nos invitaron a una escuela, se llamaba era Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para la Policía. Para la policía. El pensamiento de Chávez era que si había un cambio en el horizonte y en el planteamiento del nuevo país, había que educar a la policía, ¿verdad? Había que educarla, porque no podíamos tener una policía para quien la seguridad era casi acabar con el otro, ¿verdad? Matarlo, y donde la seguridad tenía que cambiar. Es decir, la idea era interesante. Y llamó para que dirigiera la policía a la mujer que manejaba los derechos humanos en Venezuela, la entidad más representativa de derechos humanos. Pues eso fue dar un golpe como los de ahora, ¿no? De llamar a esta mujer siempre terrible. Ella al principio me decía, cuando el comandante le decía, me llamó, yo me puse a llorar y me parecía imposible ir a marchar de la policía. Sin embargo, sentí. Pero ella que estuvo, cuando nosotros llegamos, ella les hablaba, digamos que los que asistieron al evento iban de civil, pero hablaban de educación popular, que esta mujer lo que sabía era eso, ¿verdad? Entonces le hablaban de educación popular y la policía, por favor. Entonces, esa era lo más extraño del mundo. Es decir, la concepción de Chávez era válida, es educar a la policía en una nueva concepción, ¿verdad? Una nueva concepción para un nuevo país. ¿Cómo hacerlo? Pero a ella la tumbaron la misma policía porque le ella manejaba los recursos.
Y no fue el problema ideológico por lo que la tomaron, sino porque ella manejaba los recursos, como así, que los recursos de la policía que son tan grandes para que aguantan las cosas, ¿no? Ahora tiene que ver la policía. Y otro quizás la más contundente, me perdonan que me tome un minutico más. En Uruguay, allá hubo la dictadura de los vasallos que duró 40 años, la dictadura destroza. Paraguay es un país pequeño, su lengua es el guaraní, y de una gran proporción indígena, la población. Entonces cambió la cosa y ganó un obispo. Yo no sé si ustedes algunos recuerdan que después le salieran hijos, que el obispo le dijo del obispo. Y él entró a cambiar, es decir, era el aire democrático que llegaba al país después de una dictadura tan terrible. Era lo máximo. Y le nombraron una muchacha que yo conocía, había trabajado en educación popular, era un centro de educación popular. Hacían materiales, talleres, todo lo que hacíamos en educación popular. Y la nombraron directora de la educación de adultos. Y ella quiso ponerle a la educación de adultos educación popular de adultos. Y estuve yo en la reunión donde ella planteaba eso y donde estaba la gente de la educación popular y la gente de la educación de adultos. Ante el planteamiento se presentó la división. Entonces unos dijeron, sí, hemos luchado tanto tiempo y hoy tenemos un espacio, aprovechemos. Y en ese estaba la directora. Y los otros dijeron, no, nosotros no vamos a echar. Estos espacios democráticos tienen a ser. Y nosotros somos conciencia crítica del ejercicio del poder. Nosotros como educación popular somos conciencia crítica del ejercicio del poder. Entonces ellos dijeron, nosotros no nos metemos al gobierno. Sin embargo, no fue una ruptura total. Entonces lo que quedó fue, si ustedes se quedan en el gobierno, conserven esa distancia crítica, aún estando desde el gobierno, y les respetamos esa posición. Pero ustedes no respetan que nosotros no nos vamos a vincular, porque tenemos esa posición. Entonces, yo no me meto en otras dos cosas, pero quería dejarles esto para que el momento que estamos viviendo también, claro, ahí hay ejemplos de Argentina, de lo que pasó en Chile, de lo que pasó en distintas partes. Yo sugiero que a veces se lea Mujica porque ahí ya hace un análisis de lo que pasó. ¿Qué pasó con los espacios de cambio? ¿Verdad? Cambio que después mira a lo que llevaron en muchos sitios. Entonces, el asunto como adelantarnos también a qué es lo que tenemos que hacer ahora. Somos educadores populares, ¿qué nos compete hacer ahora? ¿Verdad? ¿Qué nos compete? Hay una frase que, eso se lo oí, fue a Fray Beto, que decía, la caída del PT se dio porque se quedó como cúpula, el partido quedó como cúpula, ¿verdad? Y se entró a una dinámica electoral. Y se les olvidó el trabajo con las bases. El trabajo con las bases. Y Lula sacó de la pobreza no sé cuántos miles de gente, ¿verdad? Millones de gente que salieron de la pobreza. Esa gente quedó sin atención en la educación. Y Bolsonaro, como vino, les prometió una cantidad de posibilidades en lo económico y tal, la gente sencillamente se olvidó de que esos compromisos también iban más allá. Entonces, esto para decirles que estamos en un momento muy especial, pero que hay que aprender también de todo lo que nos ha pasado para que no vayamos a perdernos. Y que realmente sea este momento de esperanza y este momento, digamos, de ¿qué será? De un nuevo clima, de un nuevo aire, realmente perdure y sea realmente, digamos, prometedor y realizador del cambio que todos queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Lola por sus valiosas palabras. Se quedará en la grabación para que la volvamos a escuchar. Y en preguntas, por supuesto, podemos ahondar. No sé quién de las compañeras quisiera continuar. Bueno, mi nombre es Melisa Valencia. Estoy hoy representando a la coordinadora, que es pues como la cumpleañera. Y pues
pues soy profesora de uno de los procesos, uno de los pre-ICFES o preuniversitarios que está articulando la coordinadora en este momento. Pero pues estoy en representación de las tres pre-ICFES. Debo decir que todo lo que voy a decir acá, si bien como que estoy pensando como en infinitas cosas al mismo tiempo, supongo que se van a quedar por fuera muchas porque pues yo siento que en la coordinadora las educadoras estamos como constantemente preocupadas, contrariadas, como pensativas, como preguntándonos todo el tiempo como que esto sí es educación popular o qué era lo que era educación popular o esta clase sí estuvo buena o etcétera, 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 como que tenemos infinitas preguntas, infinitas respuestas y la experiencia de cada una como que está atravesada por muchas cosas personales y también como por esa como ese ejercicio, esa experiencia muy sutil que cada una vive como cuando está dando clases, ¿no? Además, la mayoría no estudiamos ninguna licenciatura, no somos pedagogos como tal, entonces estamos todo el tiempo como que esto es algo que yo debo saber o ya se habló como en algún curso y yo apenas estoy preguntando, me estoy enterando hoy, no sé. Ya con eso aclarado, pues yo creo que la experiencia de estos 10 años de la coordinadora, por lo que he percibido, vivido, sentido, es como una caminata, por no decir carrera, porque pues no hay afán, supongo, como una caminata como para encontrar esos principios que la hicieron posible, que la hicieron nacer, ¿no? Como y que normalmente hablamos un montón cada vez que nos reunimos, como que bueno, esta es educación antipatriarcal, anticapitalista, solidaria, autónoma, como de autogestión. Entonces estamos todo el tiempo como volviéndolo a acción, todas esas palabras, accionándolas, viviéndolas, tratando como de ejecutarlas, y ahí es donde surgen estas preguntas, como estos cuestionamientos de los que les hablé ahorita, ¿no? Que vivimos constantemente. Creo que es un gran reto, por ejemplo, esto de la autogestión. Normalmente yo lo sentí también cuando llegué la primera vez a la coordinadora, como que, uff, si esta gente hace esto sin, o sea, sin plata, lo que podría hacer con mucho dinero es increíble, como si tan solo tuvieran plata y hacen todo esto que es increíble, así como con las uñas. Y entonces, claro, ahí es como que, bueno, porque es importante la autogestión, ¿no? Porque es importante para nosotras como movernos sin esa necesidad constante de que haya plata, ¿no? Poder lograr cumplir nuestros sueños, seguir soñando, como decía Lola, como seguir ejerciendo ese derecho sin soñar, independientemente de que de pronto no están todos los materiales, de pronto no están todos los libros a color, de pronto no está el tablero más grande, de pronto el internet no es el mejor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto de la horizontalidad, que claro, como también es algo que nos esforzamos mucho porque se vea en la clase y al final tú duras 2 horas y están como tú como bien arriba y las estudiantes todas anotando como lo que estás diciendo y te dices como que esto al final no es tan horizontal como yo pensaba, soy un fracaso, qué sé yo, no sé. Pero claro, es porque justamente ahí está el reto, ¿no? Como, entonces uno se pone a pensar, bueno, horizontalidad, ¿qué es? Y entonces ahí uno se pone a pensar, no es solamente decirles que aquí todas sabemos algo, no es solamente preguntarles, ellas saber qué piensan, sino también, no sé, decirles que se levanten y entonces ya no estoy yo acá adelante dirigiendo, sino que estamos todas alrededor. Como esos pequeños detalles que parecen como insignificantes, pero que son como esas, no sé, esos detalles a los que uno se aferra cuando es educadora popular, ¿no? Como
hoy mi estudiante me preguntó, no sé, qué pensaba yo de tal cosa y no tiene que ver nada con nada de la clase y uno se siente como, sí, o sea, claro, no importa si no entendió el tema. Al final acá estamos para otra cosa, ¿no? Y es un poco también la diferencia entre la educación, que al final estamos todos, todas, todo el tiempo, y lo que es la escuela, lo que es el logro, el examen, el entender, el no entender, el pasar a la universidad. Entonces creo que ahí también vienen como los otros retos que tenemos como coordinadora y es claro, ¿no? Nosotras no creemos en absoluto, por supuesto, en los exámenes estandarizados, por ejemplo, pero pues hacemos pre-ICFES. Entonces es como, pero entonces, ¿qué? Claro, y como tenemos esta apuesta educativa, política, ética, pero pues las estudiantes al final llegan porque quieren ganar un examen y quieren pasar como la prueba de admisión y quieren estar en esta universidad en particular, que además es súper competitiva y pues todas tienen como diferentes experiencias en la escuela media, como en cuanto a calidad. Entonces ahí uno dice como que, pero entonces, ¿qué hago? ¿Hablo del saber 11 o, no sé, les doy tips? ¿Cómo les va bien el saber 11? ¿O hablo de lo horrible que es el saber 11? Y cómo no, no representa todo lo que una persona puede saber y puede aportar a la sociedad desde su experiencia, desde sus saberes, desde sus círculos, sus contextos. En verdad, creo que la Cordi todavía no sabe la respuesta. Estamos ahí todavía como viendo cómo podemos hacer eso, cómo podemos acompañar a nuestras estudiantes, cómo podemos reconocerlas mejor como sujetos políticos que son, que no somos como nosotras las profes venimos con un sueño y queremos compartirles este sueño para que ustedes también hagan parte, sino reconocer cuáles son los sueños de ellas también, ¿no? Cómo ellas se mueven en este sistema como tan competitivo, tan castrante en cuanto a los talentos, a los intereses, a nuestras emociones, ¿no? Como decía Lola, sí, sí, claro, las emociones pasan por todas partes, por los procesos cognitivos, por el aprendizaje. ¿Cómo traemos esas emociones acá, no? Como hablamos de la frustración, que es saber que probablemente no vas a pasar a la universidad que quieres. La tristeza que da como que así tú estés dando lo mejor de ti no es suficiente porque hay alguien mejor y no solamente alguien, sino 122 personas mejores que tú. Todas esas emociones, ¿cómo las ponemos ahí y qué hacemos con ellas, no? Estamos pensando mucho en eso. Y claro, el reto es no solo pensarlo, sino hacer algo. En cuanto como a lo coyuntural, y como lo dije, claro, por supuesto no estoy representando a todas las profes de la coordinadora, somos muchas. Sí, también concuerdo con que todavía no sabemos exactamente qué va a pasar. Hay algo de esto, de este clima de cambio que es muy, que nos da mucha ilusión, sí, pero que también es un reto en cuanto a, claro, cuando ya institucionalmente se habla de va a haber más acceso, eh, no sé, van a haber más derechos. Entonces, ¿cómo se ve uno en oposición a cuando eso no se hace realidad, ¿no? Eh, Cuando te dicen, pero si esto no era lo que querían, hay más acceso, ¿no? Hay matrícula cero, y entonces hablar, pero es que claro, no es solo matrícula cero porque pues lo educativo, el aprendizaje pasa también por otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa en las casas donde pues no hay tiempo como para acompañar los sueños de esa joven, hay problemas de economía, no hay plata, no hay comida, entonces la matrícula cero al final no sirvió. Nosotras como educadoras populares, ¿qué vamos a hacer ahí, no? Cuando de pronto ese escenario posible pueda ser una realidad. Como que, pero si ya no estamos cobrando la matrícula, entonces de qué se quejan, ¿no? Creo que sí, en cuanto a eso, como los posibles escenarios que pueden surgir de ahora en adelante, creo que es, sí, como ser muy,
como no ser tan ilusas, sería, no sé, como ser muy realistas de cuál es realmente nuestra lucha, ¿no? Y no solamente pasa por que se elimine o no el saber 11, que se eliminen o no los exámenes estandarizados, sino de cómo hago yo para ocupar este mundo, ¿no? ¿Cómo hago yo para cumplir mis sueños en este mundo que me dicen que no son suficientes, que al final los sueños no dan plata, los míos en particular, no sé, que soy muy indisciplinada, que la dislexia, que mis papás no son tan inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es como uno de los grandes retos que tenemos como educadoras populares. Y ya, feliz cumpleaños a la Cordi. Gracias, Meli. Bueno, continuarían nuestras últimas ponentes. La tarjetita de 5 minutos no sé si es que ya tengo que cerrar. Perdón, yo les pido un permiso. Sí, Me disculpo, de verdad, pero es que sí me toca. Tranquilo. Muchas gracias, un placer conocerte. Igualmente, mucho gusto. Muchas gracias a todos y a Chao, todas. muchas gracias. Gracias. ¿Ahí pasas? Sí, súper. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Primero, pues muchas gracias a la coordinadora también por la invitación que nos hace el día de hoy. Qué feliz cumpleaños, qué bonito pues encontrarnos acá para celebrar un año más de un proceso pues tan importante. También un proceso que a nosotras como asamblea, digamos, nos ha servido de referencia también para emprender pues este camino en la educación popular. Entonces, bueno, mi nombre es Alexandra Sierra, soy integrante de la Asamblea Popular de Mujeres Soacha, que es la organización pues, que hoy es invitada acá. Nosotras somos una organización que no es estrictamente de educación popular, digamos que muy similar pues, a la experiencia de la Casa Memoria Viva, y es que la Asamblea Popular de Mujeres Soacha nace en el año 2019 en el marco pues del paro nacional y en el marco pues de las asambleas por grupos poblacionales que se estaban haciendo en el marco del paro. Y una de esas asambleas era pues las de mujeres. Decíamos, bueno, se están organizando asambleas juveniles, asambleas estudiantiles, asambleas sindicales, etcétera. Hace falta pues una asamblea de mujeres en el marco pues del paro en el municipio y de esa necesidad de que hubiese un espacio de mujeres para hablar de los temas que nos correspondían o que nos llamaban a nosotras como mujeres en el marco de la movilización social, pues surge la Asamblea Popular de Mujeres Soacha. Entonces, es un encuentro pues de varias mujeres que desde hace mucho tiempo venían organizándose o venían militando más específicamente en el feminismo y que pues vemos en el paro nacional pues una oportunidad como para empezar a reunirnos entre nosotras. Entonces a raíz de esto nos conformamos nosotras pues como un grupo que la verdad al inicio pensábamos que en realidad solamente iba a ser una asamblea, o sea, un espacio muy transitorio, lo que durara el paro y demás, pero que a medida que pasó el tiempo, pues vimos que realmente había una necesidad, o sea, identificamos que había una necesidad y esa necesidad de que hubiese una organización de mujeres, que las mujeres nos reuniéramos en el municipio, pues fue lo que finalmente terminó proyectando a la asamblea para que exista pues al día de hoy. En esa existencia, claro, han habido sub y bajas, ¿no? Y que aceptar eso emocionalmente, políticamente, es duro, ¿no? Aceptar que los tiempos son distintos, que, bueno, como que organizarse y hacer organización social es algo tremendamente complejo, como complejas somos pues todas las personas, eh, pero que siento que a pesar de todo, a pesar de todos esos sub y bajas, pues nos ha permitido mantener como un trabajo constante. Entonces, en medio de esto, digamos que varias de nosotras, unas con formación en pedagogía, otras sin formación en pedagogía,
pues empezamos a ver que, y eso sucedió en las movilizaciones, sobre todo de 8 de marzo y de 25 de noviembre, que son como los días de conmemoración de las mujeres, empezamos a ver que entre el año pasado y, sí, entre el año pasado y este año, se volvió un poco más masiva la participación de jóvenes, mujeres jóvenes, o sea, tipo secundaristas, ¿sí? En las movilizaciones sociales. Entonces, pues sobre todo en el feminismo, como que sucede que en estos tiempos, pues las chicas que están en los colegios asumen como de una forma mucho más rápida y sin tantos peros el feminismo, a diferencia de pronto como algunas nos tocó como en un tiempo de que estaba un poco estigmatizado, de que eso de feminismo pues no tanto, y ahora pues hay un cambio en el que, bueno, las chicas asumen también, se asumen desde ese lugar. Y asumirse desde ese lugar, pues las hace también un poco preguntarse muchas cosas, empezar a acercarse a otros escenarios que posiblemente no brinda la escuela, ¿no? Y que esos acercarse a esos escenarios, pues nos dio también a nosotras una visión de, bueno, acá creo que creemos que hay mucha población, ¿sí? Con la que podemos trabajar y sobre todo vimos como asamblea, vimos en esto de empezar a trabajar con las jóvenes como hacer un piso de cambio generacional, ¿no? Como un poco de, bueno, si nosotras empezamos a proyectar nuestro trabajo hacia las jóvenes, hacia las mujeres jóvenes, pues también vamos a hacer que de pronto, mirando hacia un futuro, hacia una proyección, pues el municipio no quede, digamos, con ese vacío de qué va a pasar cuando muchas de nosotras, pues, sí, como lo es normal, como lo es la naturaleza de las organizaciones, pues empecemos a irnos y bueno, a tomar otros caminos. Entonces, eso para decir que el proceso de la asamblea es un proceso reciente, o sea, es decir, nosotras estamos haciendo este ejercicio de educación popular enfocado pues en los pre-ICFES populares desde este año, o sea, es un ejercicio tremendamente reciente. Pero que bueno, pese a lo reciente, pues nos ha traído como ciertas experiencias y ahorita pues voy a contar más bien como las experiencias que me parecen curiosas y que además me parece que nos dan de pronto una visión de que cuáles son los cambios y cuáles son las proyecciones de la educación popular para, pues para esta década, bueno, para lo que se viene. Entonces, cuando nosotras decidimos hacer el pre-ICFES popular, pues nosotras como asamblea somos una organización integrada en su absoluta totalidad por mujeres, ¿sí? Por personas que nos reconocemos como mujeres, por personas que somos mujeres. Entonces, claro, recuerdo que en la primera reunión surgió la pregunta de, bueno, como que esa pregunta que siempre surge en las organizaciones feministas, pero llevada al pre-ICFES, ¿va a ser esto mixto o va a ser solo de mujeres? Entonces, claro, eso fue una discusión bien tremenda porque algunas decíamos de mujeres porque somos una organización de mujeres y porque queremos hacer un trabajo de base con mujeres. Esa es la naturaleza de nuestra organización. Pero otras planteaban algunas preguntas de, bueno, si es popular, ¿sí? O sea, si es educación popular, la educación popular excluiría a los hombres, más bien no caminaría pues hacia un cambio con los compañeros, pues digamos que con toda la población en general. Y claro, eso fue una discusión bien tremenda que a la final pues se decidió porque bueno, porque nosotras como asamblea somos una organización de mujeres y dijimos, es como hemos venido trabajando y es también las capacidades y los conocimientos y sobre todo lo que nos gusta, ¿sí? Lo que nos gusta es el trabajo con mujeres y a partir de ahí tomamos esa decisión. Después de esa decisión, increíblemente también recibimos como algunos señalamientos o algunos ataques por ahí, pues de otros procesos como de educación popular, donde nos hacían como el mismo señalamiento de por qué hacer educación popular solo con mujeres y más que, bueno, acá estamos haciendo un ejercicio de ajá y acá estamos haciendo un ejercicio de acceso a la educación, o sea que ustedes están diciendo que solamente tienen derecho a acceder a la educación las mujeres. Entonces, claro, un tema como de tergiversar la situación pues de una manera increíble.
pero que esa tergiversación o esos señalamientos o esas preguntas pues nos sirvieron aún un poco más para fortalecernos y para reafirmar también la decisión que habíamos tomado, y era un poco que finalmente lo que estaba incomodando es lo que siempre ha incomodado pues en la generalidad, y es que las mujeres asumamos posturas políticas claras, ¿no? Y que sean un poco contundentes, y que de pronto nos queramos alejar pues de lo que o cómo se ha construido las organizaciones sociales y la educación popular. Y que por otro lado, y también creo que pues ahí respondiéndonos las dudas, y era que, bueno, que educación popular pues ha existido también incluso para grupos diferenciados siempre, ¿no? Como que ha existido educación popular para adultos, ha existido educación popular específicamente para infancias, ha existido educación popular para sindicalistas, para trabajadores, porque entonces nosotras no podíamos hacer educación popular para mujeres. Entonces creo que por ese lado, pues es uno de los, ¿Puedo complementar algo ahí? Que digamos además era una apuesta política porque empezamos también a evidenciar que en otros procesos de educación popular las pues, denuncias por violencias basadas en género han venido en incremento, ¿no? Y de ahí también ha surgido la necesidad de que se creen protocolos también para atender estas violencias, que eran temas que no se tocaban también dentro de muchos procesos organizativos y que justamente ha sido algo como en los últimos tiempos. Y una de las apuestas pues también es eso, brindarle espacios seguros también a las chicas que asisten por el mismo contexto en el que están viviendo. Esto no quiere decir que entre mujeres no haya violencias, esto no quiere decir pues que no se gesten, digamos, otro tipo de dinámicas también de relaciones de poder, pues vertical y demás, pero sí teníamos ya una experiencia previa desde la cual sí podíamos atender estos casos entre mujeres porque ya veníamos trabajando con eso, experiencia que no teníamos si hubiéramos dado también como una apertura a que llegaran hombres y no saber manejar esto. Creo que también hubiera sido como una acción irresponsable hacer algo mixto cuando no había un protocolo previo de atención, ¿sí? Para este tipo de casos. Era eso chiquito que quería. bueno. Sí, total. Entonces, claro, eso en cuanto a lo más organizativo, ¿no? De la cuestión. Y por otra parte, también pasaba algo y es lo que sucede pues con el tema de la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que he sentido en este corto trayecto pues de inmersión en la educación popular con el PREICPES, es que me he sentido a veces compitiendo con la escuela, como que hay que hacer las cosas de una manera que se vea pues seria, como la escuela, ¿no? Como que hay un temor de pronto mostrar pues también la parte humana, la parte que erra, la parte que no está 100% controlada pues por un plan educativo institucional, sí, o sea, como un poco mostrar el error. Y entonces en medio de ese contraste con la escuela, pues también nosotros decíamos, digamos que las mujeres hemos sido socializadas de una manera muy distinta a lo largo de nuestra vida, pero principalmente hemos sido socializadas en la escuela, o sea, la escuela es el lugar donde hemos aprendido pues una cantidad de ideas y de prejuicios y de preconceptos de lo que es ser mujer y de cómo se debe ser mujer, y que decíamos, es muy interesante que las mismas niñas y mujeres que hemos sido socializadas en la escuela, pues encontremos en la educación popular un espacio para poder hablar entre mujeres, porque claro, hablar entre mujeres, o sea, el entre mujeres, aporta pues, crea un escenario distinto en el que se pueden compartir las experiencias de una manera distinta. Y que en la educación popular pudiéramos hablar más específicamente de qué era lo que a nosotras nos había sucedido, qué es lo que está pasando en la escuela, cómo nosotras estamos vivenciando la escuela y poder, pues, digamos, trabajarlo desde ahí. Se me olvidó que era lo otro que iba a decir. Si quieres, mientras Dale, voy a ir. Como de los retos también, como que identificamos, es que a veces pues en los procesos organizativos también se toma para quienes digamos no están cercanas a la pedagogía, bueno, a la educación popular de antemano, pero quieren hacer parte, como que parece que
tiene que ser orgánico, que pueden llegar y ahí vamos a fluir, entonces vamos a hacer una sesión acá improvisada y es como, "Ey, no, eso no es la educación popular, eso también requiere una planeación, requiere pensarse pues esos principios metodológicos, unos tiempos y debe haber pues una propuesta también metodológica que sea coherente pues con lo que se está proponiendo y muchas veces eso no pasa. Y lo mismo pasa ahí, o sea, hay como muchos escenarios en los que el compromiso político está, digamos, no sé, para venir acá a hablar en el foro, o está el compromiso, no sé, para una actividad en la que hay que autogestionarlo, pero para la clase como somos impuntuales con las chicas, o no sé, como que el compromiso político sí, como que queda un poco reducido porque lo orgánico, que hay que dejar fluir también estos procesos, parece que no tienen que tener como una rigurosidad también y eso pues también es complejo. Otro como de los retos es el tema también de la sistematización de los procesos. Hay muchas de esas cosas que no quedan pues guardadas como en ningún lado, en ningún tipo de memoria y no quiere decir que tenga que ser una memoria escrita. Puede ser otra memoria de otra manera, galerías, videos, etcétera. Pero entonces eso pasa. Si se hizo la metodología así fluida, orgánica, pues entonces la siguiente vez no están esas metodologías. Entonces, ¿cuál es la continuidad también de los procesos? ¿Cómo se puede hacer como trazabilidad también de eso? Y otro, digamos, como de los asuntos es que si bien atendemos como también a unas necesidades, a unas particularidades de contexto del municipio, pues la realidad de cada mujer también es muy diferente. Entonces también hay unas necesidades a nivel psicosocial que aparecen ahí y es como, y cómo atendemos esto que desborda completamente lo que se tenía planteado en un pre-ICFES. O sea, que hay una chica y te diga, no, es que tengo unos problemas de autoestima re terribles o tengo ideación suicida, no sé qué, y te lo bota y tú, uy, estamos en capacidad también de atender esto, o cómo también nos vamos a formar internamente para poder, sí, atender eso. Y pues, por supuesto, siempre como esa formación política, metodológica de estarse, como decía la profe Lola, de estarse replanteando, pues en últimas, que es a lo que se le apuesta en esos procesos pues de educación popular y en este caso pues decimos con un enfoque feminista y lo mismo es un enfoque o estamos trayendo también las pedagogías feministas acá o bueno, hay educación popular feminista, o sea, hay, lo que también Melissa decía un poco como hay varias preguntas que una se sigue haciendo como si no, desde dónde nos estamos parando y hacia qué nos proyectamos hacia. Ya, eso era lo último.